No sé desde dónde me estás escuchando. Quizás estás doblando la ropa, limpiando la encimera o volviendo a casa después de un largo día de trabajo, viendo cómo el reloj avanza y sintiéndote invisible. Elena García había pasado 23 años haciéndose invisible. La parte más cruel no era el silencio, era la forma en que la gente miraba a través de ella, como si sus manos callosas y su rostro curtido no fueran más que muebles en movimiento. No sé desde dónde me estás escuchando. Tal vez estás limpiando una cocina, doblando ropa o dirigiéndote a casa después de un largo día. No importa qué hora sea, pero te lo prometo, la historia de hoy te sorprenderá. En el resplandeciente corazón de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde las mansiones señoriales se erigían como joyas coronadas contra las colinas, la neblina matutina descendía sobre la ciudad como una cortina de terciopelo gris. Detrás de imponentes rejas de hierro forjado, que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente, la mansión Garza se alzaba como un monumento tanto al éxito como a la tristeza. Sus ventanales, cada uno valorado en miles de dólares, no reflejaban más que el vacío. Alejandro Garza, heredero de una fortuna construida sobre inversiones inmobiliarias y acciones tecnológicas, estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo su patrimonio neto subía en múltiples pantallas. Millones en activos tradicionales, carteras de criptomonedas con un valor superior al PIB de países pequeños, pagos de dividendos que fluían como cascadas digitales. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza, de todos los ceros en sus cuentas bancarias y las propiedades esparcidas por 3 continentes, no podía comprar de vuelta el sonido de la risa de su esposa resonando por aquellos pasillos de mármol. Sofía había muerto hacía 2 años, 4 meses y 16 días. Alejandro contaba cada amanecer sin ella, cada uno un recordatorio de que sus miles de millones no podían comprarle otro momento con la única persona que había hecho que esa fortaleza se sintiera como un hogar. El cáncer se la había llevado lentamente, cruelmente, a pesar de los mejores médicos que el dinero podía conseguir, a pesar de tratamientos experimentales que costaban más que apartamentos de lujo. En esas últimas semanas, ella le había susurrado que contratara a alguien amable para mantener la casa cálida después de que se fuera. «Prométemelo», le había dicho, con la voz apenas audible por encima de las máquinas que monitorizaban su cuerpo debilitado. «Prométeme que no dejarás que este lugar muera conmigo». Pero la amabilidad, había aprendido Alejandro, no era algo que se pudiera encontrar en una entrevista o en portales de empleo. Ciertamente no era algo en lo que confiara fácilmente, ya no. La anterior empleada doméstica había durado exactamente 8 meses antes de desaparecer un martes por la mañana, dejando solo una nota en la que afirmaba que no podía trabajar en una casa que se sentía embrujada por el duelo. El mayordomo, el señor Ramiro, había recomendado varias agencias, cada una prometiendo personal discreto y profesional para clientes de alto poder adquisitivo. Hablaban en términos de verificación de antecedentes, cartas de recomendación y cobertura de seguros. Todo el papeleo que el dinero exigía, pero nada de la humanidad con la que Sofía había soñado. La mansión, valorada en $18 millones según la última tasación, se había convertido en un escaparate de perfección cubierto de polvo, donde incluso las flores frescas que llegaban semanalmente parecían marchitarse más rápido de lo debido. Elena García comenzaba su día a las 4:30 de la mañana en una pequeña vivienda dentro de una vecindad en la colonia Doctores. El edificio, una estructura centenaria que crujía con cada paso y suspiraba con cada ráfaga de viento de la ciudad,
albergaba docenas de historias como la suya: inmigrantes, madres trabajadoras, ancianos que vivían con pensiones fijas, todos soñando con algo mejor mientras se conformaban con algo real. Su apartamento, de apenas 35 metros cuadrados, era una obra maestra de organización. Cada plato tenía su lugar, cada fotografía estaba colocada para captar la luz de la mañana, cada rincón guardaba alguna pequeña belleza que había rescatado de mercados de pulgas o encontrado abandonada en las aceras. El contraste entre su mundo y el mundo al que estaba a punto de entrar no podía ser más marcado. Pero Elena había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad no se medía en metros cuadrados ni en asignación de activos. Se paró frente al espejo de su baño, con el cristal agrietado en una esquina donde su difunto esposo Javier había dejado caer accidentalmente un frasco de loción para después de afeitarse hacía 3 años. Siempre pensaba en reemplazarlo, pero encontraba consuelo en esa pequeña imperfección, un recordatorio de que algunas cosas valía la pena conservarlas, incluso rotas. Su reflejo mostraba a una mujer de 57 años, con hilos de plata en un cabello que todavía llevaba largo y trenzado por la espalda. Sus manos, marcadas por años de limpiar casas ajenas, de fregar suelos que costaban más por metro cuadrado de lo que ella ganaba en un mes, contaban historias de resiliencia. Cada callo era una prueba de supervivencia, cada línea un testamento de las incontables horas dedicadas a hacer más cómodas las vidas de otras familias mientras la suya se hacía más pequeña y silenciosa. El viaje en autobús desde la Doctores hasta Lomas de Chapultepec tomaba 43 minutos en un buen día, más tiempo cuando la contaminación era lo suficientemente densa como para ralentizar el tráfico. Elena había memorizado cada parada, cada curva, cada vista de la ciudad que aparecía y desaparecía entre los edificios como promesas fugaces. Llevaba su almuerzo en una bolsa de papel, siempre el mismo sándwich, siempre envuelto en papel encerado, siempre acompañado de una manzana y un termo de café que tenía que durar todo el día. A su alrededor, la ciudad despertaba por capas. Primero, los trabajadores de servicios como ella, dirigiéndose a limpiar oficinas, cocinar comidas y cuidar de niños que no eran los suyos. Luego, los oficinistas con sus cafés y sus teléfonos inteligentes, ya revisando los precios de las acciones y las carteras de criptomonedas. Finalmente, los ricos que emergían de sus mansiones y áticos como la realeza, saludando a sus súbditos. A medida que el autobús subía hacia Lomas de Chapultepec, Elena observaba cómo los barrios se transformaban. Los puntos de venta de droga y las casas de empeño de la Doctores daban paso a cafés de autor y galerías de arte, y luego a las aceras impolutas y los jardines cuidados de los verdaderamente ricos. Aquí, hasta los botes de basura eran elegantes, y las bocas de incendio parecían haber sido pulidas a mano. Elena había trabajado en este barrio durante 15 años, moviéndose de casa en casa a medida que las familias se mudaban o decidían que necesitaban un cambio en el servicio. Había aprendido a leer la arquitectura de la riqueza. Cuanto más ancha era la entrada del coche, más cuidadosa debía ser. Cuanto más caro era el arte en las paredes, menos probable era que la notaran como algo más que una función necesaria. La mansión Garza se anunciaba con una discreción que solo los verdaderamente ricos podían permitirse. Sin exhibiciones ostentosas, sin accesorios dorados, ni leones de mármol, solo proporciones perfectas, un mantenimiento impecable y el tipo de grandeza silenciosa que susurraba en lugar de gritar. Las puertas de hierro, operadas por un sistema de seguridad que valía más que el salario anual de Elena, se abrieron silenciosamente a su llegada. El señor Ramiro, el mayordomo principal, esperaba en la puerta principal con la expresión de un hombre perpetuamente
decepcionado por el fracaso de la vida en cumplir con sus estándares. Era alto, pálido y delgado, de una manera que sugería que había pasado décadas perfeccionando el arte de mirar a la gente por encima del hombro, literal y figuradamente. «Señora García», dijo, pronunciando su apellido con la cuidada precisión de alguien que maneja algo desagradable pero necesario. «El señor Garza la verá brevemente antes de que comience. Confío en que comprende la importancia de la discreción en un hogar de este calibre». Elena asintió con las manos juntas frente a ella, su postura erguida a pesar del peso, del agotamiento que arrastraba de su trabajo anterior, limpiando edificios de oficinas hasta la medianoche. Había aprendido que los ricos requerían deferencia, pero no servilismo, presencia, pero no personalidad. Era un equilibrio delicado, uno que muchos trabajadores nunca dominaban, lo que explicaba la constante rotación en casas como esta. El despacho de Alejandro ocupaba lo que una vez fue la biblioteca formal de la mansión, sus paredes revestidas con libros de primera edición que probablemente contenían más valor que las carteras de inversión de la mayoría de la gente. Se sentaba detrás de un escritorio hecho de una sola pieza, de caoba brasileña, su superficie cubierta con 3 monitores que mostraban datos del mercado en tiempo real, gráficos de criptomonedas y valoraciones de propiedades de todo el mundo. Cuando Elena entró, escoltada por la presencia desaprobadora del señor Ramiro, Alejandro apenas levantó la vista de un informe que detallaba su última adquisición, una cartera de propiedades de alquiler en Querétaro que generaría un ingreso pasivo de $40,000 al mes. «Señora García», dijo sin mirarla, su voz con el tono plano de un hombre que realiza un trámite rutinario. «El puesto requiere fiabilidad absoluta, discreción total y una atención al detalle que roce la perfección. El salario es competitivo para el mercado, con evaluaciones de desempeño cada 6 meses que determinarán la continuación del empleo». Finalmente, levantó la vista para encontrarla de ella, y Elena vio algo que hizo que su corazón se encogiera con una inesperada simpatía. Detrás de la frialdad practicada, detrás de las barreras de la riqueza y el duelo, vislumbró a un hombre tan perdido que todos sus millones no podían comprarle un mapa de vuelta a sí mismo. «Entiendo, señor Garza», respondió ella, su voz suave pero firme. «Llevo 15 años haciendo este trabajo. Sé cómo cuidar un hogar». Algo en su tono, ni sumiso, ni ansioso por complacer, simplemente tranquilamente seguro, hizo que Alejandro se detuviera. Había esperado la letanía habitual de promesas y garantías que acompañaban a la mayoría de las entrevistas de trabajo. En cambio, Elena estaba allí con la calma, certeza de alguien que ya había decidido que era capaz de hacer el trabajo independientemente de su opinión. Fue refrescante y de alguna manera inquietante. Hizo un gesto despectivo con la mano, volviendo ya su atención a las pantallas llenas de números que tenían sentido para él de una manera que las personas nunca lo hacían. El recorrido por la mansión que siguió fue un viaje a través de un vacío perfectamente conservado. 23 habitaciones, cada una decorada por profesionales que cobraban por hora más de lo que Elena ganaba en una semana, cada una sintiéndose como una exhibición de museo en lugar de un espacio habitable. Solo la cocina, con sus encimeras de mármol italiano importado y electrodomésticos que costaban más que coches de lujo, podría haber albergado el apartamento entero de Elena 2 veces. Sin embargo, se sentía fría, sin usar, como un escenario esperando a actores que nunca llegarían. El señor Ramiro narró el recorrido con el entusiasmo de un director de funeraria, señalando antigüedades y obras de arte de valor incalculable mientras enfatizaba las consecuencias catastróficas de cualquier daño, cualquier descuido,
cualquier fallo en mantener el orden prístino que el dinero exigía. Los otros miembros del personal con los que Elena se encontró durante su primer día la trataron con esa particular forma de desprecio que los trabajadores de servicios a menudo reservan para sus colegas más nuevos. Doña Carmen, la cocinera principal que probablemente nunca había cocinado para nadie, que ganara menos de 7 cifras, resopló audiblemente cuando Elena preguntó por los horarios de las comidas. Ricardo, el chofer que mantenía una colección de vehículos que valían más que las casas de la mayoría de la gente, apenas reconoció su presencia. Incluso Lupe, la jardinera a tiempo parcial que cuidaba de los macizos de flores que requerían inversiones mensuales equivalentes al alquiler de Elena, parecía verla como una competencia en lugar de una colega. En la jerarquía del servicio, Elena se dio cuenta rápidamente de que ocupaba el peldaño más bajo, la recién llegada, la cantidad desconocida, la más propensa a desaparecer cuando la presión se volviera insoportable. Pero la presión era algo que Elena había aprendido a soportar mucho antes de poner un pie en Lomas de Chapultepec. Había sobrevivido a la muerte de Javier en un accidente de construcción que la dejó con las facturas del funeral y sin seguro de vida. Había soportado la humillación de solicitar apoyos del gobierno mientras tenía 3 trabajos, la vergüenza de elegir entre el alquiler y los medicamentos, el agotamiento de viajar 2 horas en cada sentido para limpiar edificios de oficinas por el salario mínimo. Había criado a 2 hijos en un barrio donde los disparos eran más comunes que las sirenas de la policía, donde la esperanza se racionaba como el agua en una sequía. Estos suelos de mármol y candelabros de cristal no la intimidaban. Eran simplemente otro tipo de superficie que limpiar, otro tipo de belleza que preservar. Sus primeras semanas en la mansión Garza siguieron una rutina tan precisa como el reloj de pie que sonaba cada hora en el vestíbulo principal. Elena llegaba cada mañana a las 7, armada con productos que compraba ella misma porque el presupuesto de la casa aparentemente no tenía en cuenta las preferencias de los trabajadores reales. Limpiaba metódicamente, habitación por habitación, aprendiendo las peculiaridades y secretos de la mansión, qué tablas del suelo crujían, qué ventanas se atascaban, qué muebles eran antigüedades que valían más que coches y cuáles eran simplemente reproducciones caras. Se movía por el espacio como un susurro, su presencia notada pero no reconocida, esencial pero invisible. El horario diario de Alejandro rara vez variaba. Café por la mañana en su despacho, solo y consumido mientras estudiaba los informes del mercado. El almuerzo, si se acordaba de comer, consistía en lo que doña Carmen preparaba y abandonaba en la cocina. Las tardes las pasaba en conferencias telefónicas con asesores de inversión, agentes inmobiliarios y abogados que gestionaban la compleja red de fideicomisos y participaciones que protegían su patrimonio. Las noches lo encontraban en la biblioteca, rodeado de libros que nunca leía, bebiendo vasos de whisky que costaban más por botella de lo que Elena ganaba en un mes. Se movía por su propia casa como un fantasma que frecuenta un lugar del que no recordaba muy bien cómo salir. Elena notaba detalles que otros pasaban por alto porque notar era cómo había sobrevivido. Vio las fotografías escondidas en los cajones del escritorio, destellos de una mujer con ojos amables y una sonrisa gentil que había amado a este hombre antes de que el duelo lo convirtiera en piedra. Observó cómo inconscientemente tocaba su anillo de bodas durante las llamadas telefónicas, cómo evitaba por completo el dormitorio principal, durmiendo en cambio en una habitación de invitados que se sentía más como una suite de hotel que como un lugar de descanso. Fue testigo
de la cuidadosa manera en que colocaba flores frescas en el vestíbulo todos los martes, no porque las disfrutara, sino porque el martes había sido el día favorito de Sofía, y las flores eran rosas blancas, que habían sido las flores favoritas de Sofía. Estos pequeños rituales de recuerdo hablaban de un amor tan profundo que perderlo le había requerido construir muros lo suficientemente altos como para mantener fuera todo lo demás, incluida la posibilidad de sanar. Los otros habitantes de la mansión existían en la periferia del duelo de Alejandro, empleados que realizaban sus funciones sin intentar penetrar la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Pero Elena, quizás porque entendía el peso de la pérdida, quizás porque su propia supervivencia le había requerido ver más, allá de las superficies hasta la humanidad que había debajo, se sintió conmovida por la elaborada soledad que el dinero le había comprado. Comenzó a dejar pequeñas señales de su presencia, no intrusiones exactamente, sino suaves reconocimientos de que alguien más había estado allí. Una ventana abierta para dejar entrar aire fresco, un libro ligeramente movido, como si alguien lo hubiera estado leyendo. Pilas nuevas en un control remoto que había estado muerto durante meses. Una mañana en su tercera semana, Elena descubrió algo que lo cambió todo. Escondido detrás del comedor formal, en un pequeño desayunador que obviamente no se usaba, encontró evidencia de una vida que una vez se había vivido en lugar de simplemente soportado. Había dibujos infantiles pegados al refrigerador, figuras de palitos tomadas de la mano, casas con chimeneas torcidas y soles sonrientes, el tipo de arte que los padres atesoran no por su mérito técnico, sino por el amor que representa. Fotos escolares mostraban a dos niños en varias edades. Un niño con los ojos serios de Alejandro y una niña con la sonrisa gentil de su madre. Tarjetas de cumpleaños firmadas con una letra cuidadosa. Te queremos, papá. Feliz Día del Padre de tus hijos favoritos. Gracias por la mejor Navidad de todas. Elena se dio cuenta de que Alejandro no era solo un viudo. Era un padre que había perdido no solo a su esposa, sino de alguna manera su conexión con sus propios hijos. La mansión, que se había sentido vacía de vida, de repente se reveló como un mausoleo que preservaba no solo la memoria de Sofía, sino el fantasma de una familia que una vez había llenado estas habitaciones con el ruido, el caos y la hermosa imperfección de la vida real. El silencio que había atribuido al duelo adquirió una calidad diferente. El silencio de un hombre que había olvidado cómo ser padre porque le habían arrebatado por completo el ser esposo. Este descubrimiento cambió algo en el enfoque de Elena hacia su trabajo. Comenzó a prestar más atención a los detalles que hablaban de vidas interrumpidas. Ropa de niños todavía colgada en los armarios, juguetes cuidadosamente guardados en los cajones de los dormitorios, bicicletas en el garaje que no se habían usado en años. Se enteró por doña Carmen, en uno de los raros momentos de chisme de la cocinera, que los hijos de Alejandro vivían con su suegra en Cuernavaca, que visitaban ocasionalmente pero nunca se quedaban mucho tiempo, que las cenas familiares se habían convertido en asuntos tensos, donde todos pretendían no notar la silla que permanecía siempre vacía. La tragedia no era solo que Sofía hubiera muerto, era que su muerte de alguna manera había convencido a Alejandro de que no era apto para ser el padre que sus hijos necesitaban, que su duelo era una carga demasiado pesada para compartir con ellos, que protegerlos significaba mantenerlos alejados de la casa donde la ausencia de su madre resonaba en cada habitación. Elena entendía esta lógica porque la había vivido ella misma. Después de la muerte de Javier, había enviado a sus propios hijos a vivir con su hermana en Los Ángeles, creyendo que su lucha por sobrevivir de alguna manera contaminaría sus oportunidades de felicidad.
Le había llevado años darse cuenta de que el amor compartido, incluso el amor herido e imperfecto, era mejor que el amor retenido en nombre de la protección. Trabajar en la mansión Garza comenzó a sentirse menos como un empleo y más como ser testigo del desmantelamiento de una familia, viendo cómo el dinero y las buenas intenciones conspiraban para mantener separadas a personas que se necesitaban desesperadamente. Elena se encontró preguntándose qué pensaría Sofía de este hermoso y estéril monumento a su memoria, si hubiera querido que su muerte resultara en un vacío tan cuidadosamente mantenido. La casa tenía todo lo que el dinero podía comprar: sistemas de seguridad por valor de decenas de miles de dólares, climatización que mantenía la temperatura y la humedad perfectas, obras de arte y muebles que representaban tanto inversiones como decoración. Lo que le faltaba era lo único que no se podía comprar, preservar o proteger: la presencia desordenada, imperfecta e insustituible de una familia aprendiendo a vivir junta. Una tarde a principios de noviembre, mientras Elena terminaba su limpieza en el pasillo principal, escuchó algo que la detuvo en seco. Música de piano, suave y vacilante, provenía de la dirección de la sala de estar. Se movió silenciosamente hacia el sonido y descubrió a Alejandro sentado en un piano de cola que ella había asumido que era puramente decorativo. El instrumento, un Steinway que valía más que las casas de la mayoría de la gente, había sido afinado mensualmente por un servicio que cobraba tarifas premium por mantener una perfección sin usar. Pero ahora Alejandro estaba tocando, no de manera experta, sino con la cuidadosa concentración de alguien que busca una habilidad enterrada durante mucho tiempo bajo el duelo y el abandono. Estaba tocando para Elisa, las notas fallando ocasionalmente mientras la memoria muscular competía con la emoción. Elena reconoció la pieza porque su hija la había aprendido años atrás, practicando en un viejo piano vertical que Elena había ahorrado durante meses para comprar, trabajando turnos extra para pagar las lecciones que habían llenado su pequeño apartamento de música y esperanza. Mientras escuchaba la interpretación cuidadosa e imperfecta de Alejandro, se dio cuenta de que no estaba actuando, estaba recordando. Probablemente era algo que había tocado para Sofía, alguna pequeña intimidad que había sido parte de su lenguaje privado antes de que el cáncer les robara la capacidad de hablarlo. Cuando la música se detuvo, Alejandro se sentó con las manos apoyadas en las teclas, sus hombros cargando el peso de 2 años de lágrimas no derramadas. Elena se quedó en la puerta, invisible como siempre, observando este momento de vulnerabilidad que se sentía más precioso que todas las obras de arte y antigüedades que los rodeaban. Comprendió que había presenciado algo que no estaba destinado a ser observado. Un atisbo del hombre que Alejandro había sido antes de que la pérdida le enseñara que el amor era demasiado peligroso para arriesgarse de nuevo. El silencio que siguió a la música fue diferente del vacío habitual de la mansión. Era el silencio de alguien que acababa de recordar cómo respirar. En los días siguientes, Elena se encontró prestando más atención a los patrones de Alejandro, no por curiosidad, sino por un creciente reconocimiento de que su aislamiento estaba tan cuidadosamente construido como su riqueza. Evitaba las habitaciones donde se exhibían las fotos familiares, tomaba sus comidas en su despacho en lugar del comedor donde las sillas vacías podrían recordarle lo que había perdido, y programaba sus días tan completamente que la espontaneidad, el ritmo natural de la vida familiar, no tenía espacio para entrometerse. Las visitas programadas de sus hijos se acercaban. Se enteró Elena por las quejas pasivo-agresivas del señor Ramiro sobre los preparativos adicionales requeridos, y toda la casa
se estaba adaptando para acomodar a invitados que de alguna manera eran extraños en su propio hogar. La noche antes de la visita de sus hijos, Elena notó luces encendidas hasta tarde en el despacho de Alejandro. Se había quedado más allá de su horario habitual para terminar de preparar las habitaciones de invitados, no porque el señor Ramiro se lo hubiera pedido, sino porque entendía la peculiar ansiedad que acompañaba a las reuniones familiares donde el amor se había complicado por la pérdida, el tiempo y el miedo a decir algo incorrecto. Al pasar por la puerta del despacho, vio a Alejandro rodeado de regalos envueltos que parecían caros e impersonales, el tipo de presentes que el dinero podía comprar, pero que no decían nada sobre la persona, que los daba o las personas destinadas a recibirlos. Se sentó mirando sus selecciones, con la expresión de un hombre que había olvidado cómo hablar el idioma de sus hijos. Elena se detuvo en el pasillo, recordando las mañanas de Navidad en su propio pequeño apartamento cuando el dinero había sido escaso pero el amor había sido abundante. Recordaba a Javier quedándose despierto hasta tarde, ensamblando bicicletas compradas de segunda mano, pintando sobre los arañazos para que parecieran nuevas, envolviéndolas en papel de periódico, porque el papel de regalo era un lujo que no podían permitirse. Recordaba las caras de sus hijos en esas mañanas, no decepcionados por la presentación improvisada, sino encantados por la evidencia de que alguien había pensado en ellos, trabajado para ellos, los había amado lo suficiente como para intentarlo. El contraste con los regalos cuidadosos, caros y emocionalmente distantes de Alejandro la golpeó como algo desgarrador a su manera. La mañana siguiente trajo una energía inusual a la mansión, mientras el personal se preparaba para la llegada de Mateo, de 13 años, y Lucía, de 11. Doña Carmen planeó comidas elaboradas que Elena sospechaba que los niños encontrarían intimidantes en lugar de acogedoras. El señor Ramiro revisó los protocolos de la casa como si se preparara para una visita diplomática de un país extranjero. Incluso la jardinera, Lupe, arregló las flores con especial cuidado, creando exhibiciones que eran hermosas, pero de alguna manera estériles, como todo lo demás en la casa que había sido optimizado para la apariencia en lugar de la comodidad. Elena observó desde la ventana de la cocina cómo Alejandro esperaba afuera a que llegara el coche de su suegra. Se paró con la postura de un hombre que se prepara para el juicio, su traje caro perfectamente planchado, su expresión cuidadosamente incontrolada. Cuando el Mercedes de la señora Isabel de la Vega atravesó las puertas, Elena notó lo lentamente que Alejandro se movió hacia él, como si se acercara a algo que podría explotar si se manejaba incorrectamente. La mujer que salió del lado del pasajero era elegante de la manera que proviene de la riqueza heredada en lugar del éxito ganado. Su ropa y joyas hablaban de un estilo de vida mantenido por fideicomisos e inversiones cuidadosas. Pero su rostro, a pesar de su compostura patricia, llevaba el mismo peso de la pérdida que Elena reconoció en los ojos de Alejandro. Los niños que salieron del asiento trasero parecían turistas visitando un museo. Mateo, alto para su edad y ya mostrando signos del semblante serio que parecía correr en la familia de su padre, le dio la mano formalmente a Alejandro, en lugar de aceptar el abrazo que Alejandro claramente quería ofrecer. Lucía, más pequeña y enérgica que su hermano, miró alrededor de los terrenos con la expresión curiosa pero cautelosa de alguien que entra en un espacio que técnicamente es suyo, pero no se siente como un hogar. Elena observó esta reunión desde detrás de las cortinas de la cocina, su corazón doliéndole por los tres. El padre que había olvidado cómo sentirse cómodo en presencia de sus hijos, y los niños que habían aprendido a tratar a su propio padre como a un extraño al que estaban obligados a visitar.
El fin de semana que siguió fue una clase magistral de buenas intenciones que salieron mal. Cada comida fue formal, cada actividad cuidadosamente planeada, cada conversación monitoreada en busca de signos del duelo que todos intentaban simultáneamente honrar y evitar. Alejandro contrató a artistas profesionales, un mago que realizaba trucos que eran técnicamente impresionantes, pero de alguna manera y fríos. Un chef que preparaba comidas que eran obras maestras culinarias, pero carecían del calor de la comida hecha con amor. Presentó sus regalos caros, que los niños recibieron cortésmente, pero sin entusiasmo, agradeciéndole con la cuidadosa cortesía que los niños aprenden cuando tienen miedo de decepcionar a los adultos que apenas conocen. Elena observó estas interacciones mientras realizaba su trabajo, desempolvando muebles y limpiando habitaciones mientras una familia luchaba por recordar cómo estar junta. Notó cosas que los propios miembros de la familia parecían pasar por alto, cómo los ojos de Mateo se detenían en las fotos familiares que Alejandro había olvidado guardar, como Lucía tarareaba inconscientemente una melodía que su madre debió haberle cantado, como las manos de Alejandro temblaban ligeramente cuando su hija preguntaba por el jardín que Sofía había amado. Todos estaban interpretando roles, padre, hijos, visita familiar, en lugar de simplemente ser ellos mismos, y la actuación estaba agotando a todos los involucrados. El sábado por la noche, Elena estaba organizando el cuarto de lavado cuando escuchó sonidos inesperados de la cocina, risas, el ruido de ollas y sartenes, y voces que sonaban más relajadas que cualquiera que hubiera escuchado en la mansión desde que comenzó a trabajar allí. Curiosa, a pesar de su intención de permanecer invisible, se movió silenciosamente hacia el sonido y descubrió a Mateo y Lucía intentando hacer palomitas de maíz en la enorme estufa de grado comercial que doña Carmen rara vez permitía que alguien más usara. Claramente se habían escabullido escaleras abajo después de haber sido arropados en sus habitaciones y estaban disfrutando de la conspiración de su pequeña rebelión. «No creo que debamos estar aquí», le susurró Lucía a su hermano, pero sonreía mientras lo decía, la primera sonrisa genuina que Elena había visto en cualquiera de los dos niños desde su llegada. «A papá no le importará», respondió Mateo, aunque su tono sugería que no estaba del todo seguro. «Además, solíamos bajar a por bocadillos de medianoche todo el tiempo cuando...» No terminó la frase, pero Elena entendió. Cuando su madre estaba viva, esta cocina había sido un lugar de consuelo, en lugar de un santuario a la perfección culinaria. Los niños intentaban reclamar alguna parte de su antigua vida, algún recuerdo de estar en casa en su propia casa. Elena tomó una decisión que violaba todos los protocolos que el señor Ramiro había establecido. Entró en la cocina, sobresaltando a ambos niños, que inmediatamente parecieron culpables, como si los hubieran atrapado robando, en lugar de simplemente tratando de hacer bocadillos en su propia casa. «El secreto para unas palomitas perfectas», dijo suavemente, «es un poco de mantequilla extra y una pizca de sal mientras todavía están calientes». Pasó junto a ellos para ajustar el fuego de la estufa, su presencia transformando de alguna manera su ansiedad en curiosidad. «Pero si van a hacer bocadillos de medianoche, probablemente deberíamos hacer suficientes para su padre también. Probablemente tenga hambre allá arriba en su despacho». Por un momento, ambos niños la miraron como si hubiera hablado en un idioma extranjero. La idea de que pudieran incluir a su padre en su aventura espontánea claramente no se les había ocurrido. Pero Lucía, que poseía el corazón abierto que algunos niños logran mantener a pesar de estar rodeados de complicaciones de adultos, se iluminó ante la sugerencia. «¿Crees que querría un poco?», preguntó,
Y Elena escuchó en su voz la esperanza de una niña que todavía quería que su padre fuera alguien con quien pudiera compartir placeres simples. Creo, dijo Elena con cuidado, que su padre los quiere mucho a ambos, pero ha olvidado cómo demostrarlo. A veces, los adultos necesitan que les recuerden las cosas importantes. Les ayudó a preparar una bandeja con 3 tazones de palomitas, 3 vasos de leche y 3 servilletas. Porciones iguales, consideración igual, invitación igual a ser parte de algo juntos. ¿Por qué no lo sorprendemos? El viaje por la gran escalera se sintió como una pequeña revolución. Elena liderando el camino, Mateo y Lucía siguiéndola con la bandeja, los 3 conspiradores en un acto de construcción familiar espontánea. Cuando llegaron al despacho de Alejandro, Elena llamó suavemente a la puerta y luego se hizo a un lado para dejar que los niños entraran primero. Alejandro levantó la vista de las pantallas de su computadora con la expresión de sorpresa que cruzaba su rostro cada vez que su mundo cuidadosamente estructurado se encontraba con algo inesperado. «Hicimos palomitas», anunció Lucía como si eso lo explicara todo. Mateo, más cauteloso pero siguiendo el ejemplo de su hermana, agregó: «Elena pensó que podrías tener hambre». Colocaron la bandeja en la pequeña mesa cerca de su escritorio, creando un área de picnic improvisada en medio de informes financieros y carteras de inversión. Por un momento, Alejandro pareció inseguro de cómo responder a esta invasión de comodidad en su santuario de negocios. Elena observó desde la puerta mientras padre e hijo se sentaban juntos compartiendo palomitas. La conversación vacilante al principio, pero gradualmente volviéndose más natural a medida que el bocadillo les proporcionaba algo que hacer con las manos, algo en lo que centrarse además del peso de todo lo que no estaban diciendo. Se escabulló silenciosamente, dejándolos redescubrirse mutuamente sin audiencia, pero podía escuchar sus voces volverse más animadas mientras caminaba de regreso a la cocina. Por un pequeño milagro, estaban recordando cómo sonar como una familia. Este momento de conexión pareció desbloquear algo en la atmósfera cuidadosamente controlada de la mansión. Durante el día restante de su visita, Elena notó cambios sutiles en la dinámica familiar. Alejandro desayunó en el comedor en lugar de en su despacho, uniéndose a sus hijos en la mesa donde podían estar juntos, en lugar de consumir alimentos como combustible mientras realizaba negocios. Le preguntó a Mateo sobre la escuela y realmente escuchó la respuesta. Su atención centrada en su hijo en lugar de dividida entre la conversación y los informes de la bolsa. Jugó un simple juego de mesa con Lucía, sus instintos competitivos, dando paso al disfrute genuino de la risa de su hija. Pero quizás lo más importante, Elena observó cómo los niños comenzaron a relajarse en presencia de su padre, su cortesía formal gradualmente reemplazada por la naturalidad que debería existir entre padres e hijos. Mateo hizo una broma que realmente hizo reír a Alejandro, no el reconocimiento cortés del humor que los adultos a veces ofrecen a los niños, sino una risa genuina que pareció sorprender a todos, incluido el propio Alejandro. Lucía se quedó dormida en el sofá de la sala de estar mientras veía una película con su padre, acurrucada a su lado con la confianza inconsciente que debería ser el derecho de nacimiento de todo niño. Cuando terminó el fin de semana y la señora de la Vega llegó a recoger a Mateo y Lucía, las despedidas se vieron diferentes a las de visitas anteriores. En lugar de apretones de manos formales y abrazos cuidadosos, hubo abrazos reales y promesas de llamar más a menudo. Alejandro se quedó mirando cómo el coche desaparecía por las puertas con una expresión que Elena nunca antes había visto. No el alivio de completar una obligación difícil, sino la tristeza de alguien que se despide de personas que realmente extraña.
Algo había cambiado, alguna barrera se había roto, y aunque el cambio fue sutil, se sintió significativo. En los días que siguieron, Elena notó que las rutinas de Alejandro se habían alterado ligeramente. Comía en el comedor en lugar de en su despacho, como si mantuviera la mesa puesta para una familia incluso cuando cenaba solo. Dejó las cortinas de la sala de estar abiertas, permitiendo que la luz natural llenara espacios que se habían mantenido tenues, en deferencia a su preferencia por las sombras. Lo más sorprendente fue que comenzó a tocar el piano por las noches, no solo los intentos vacilantes de «Para Elisa» que Elena había escuchado, sino otras piezas, canciones que llenaban la mansión con algo que le había faltado, el sonido de alguien eligiendo la belleza sobre el silencio. Una noche a principios de diciembre, mientras Elena terminaba su trabajo del día, se encontró con Alejandro en el pasillo principal, donde estaba de pie mirando una fotografía familiar que había estado colgada allí. Sin que él la notara, durante meses, la foto mostraba versiones más jóvenes de él mismo, Sofía, Mateo y Lucía en alguna celebración navideña de hace mucho tiempo, todos vistiendo suéteres rojos a juego y expresiones de felicidad sin reservas. Al verlo estudiar la imagen, Elena se dio cuenta de que finalmente podía mirar los recordatorios de lo que había perdido sin sentirse abrumado por el dolor. «Era preciosa», dijo Elena en voz baja, la primera vez que iniciaba una conversación personal con su empleador. Alejandro se volvió hacia ella, y en lugar de la sorpresa o la irritación que esperaba, su rostro mostró algo más cercano a la gratitud. «Lo era todo», respondió, su voz cargando el peso de 2 años de duelo y amor. Ella hacía que todo tuviera sentido. Esta casa, tener hijos, construir algo juntos. Cuando murió, sentí que había perdido a la persona que sabía cómo ser feliz. Elena reconoció la verdad en sus palabras porque había vivido su propia versión de la misma pérdida. «Mi esposo Javier murió hace 3 años en un accidente de construcción», dijo, ofreciendo su propia historia no como comparación, sino como compañía. «Durante mucho tiempo, pensé que la felicidad se había ido con él, pero luego me di cuenta, la felicidad nunca fue solo suya para dar. Era algo que hacíamos juntos, y el hacerlo, eso era algo que podía aprender a hacer de nuevo, de manera diferente pero aún real». Estuvieron juntos en el pasillo, empleador y empleada, ambos entendiendo lo que significaba amar a alguien tan completamente que su ausencia se sentía como perder una extremidad. Pero las palabras de Elena llevaban la sabiduría de alguien que había caminado a través del duelo y emergido al otro lado. Todavía herida, pero también sanada, de maneras que solo los sobrevivientes pueden serlo. Alejandro la miró con algo parecido al asombro, como si viera claramente por primera vez, desde la muerte de Sofía, que la curación era posible, que el amor podía existir en formas más allá de la que había perdido. «¿Cómo lo haces?», preguntó. Y Elena entendió que no solo preguntaba por el duelo, sino por el coraje necesario para continuar construyendo una vida después de que los cimientos habían sido destruidos. «Un día a la vez», dijo simplemente, «y aceptas la ayuda cuando la gente la ofrece, incluso si viene de alguien que no esperabas». Señaló la fotografía, la evidencia de la familia que todavía existía, aunque ahora se viera diferente. «Tus hijos necesitan que recuerdes cómo ser su padre, no perfecto, solo presente». Esa noche, Alejandro llamó a su suegra por primera vez desde la visita anterior, no para negociar horarios o arreglar la logística, sino para preguntar sobre la vida diaria de los niños, para escuchar historias sobre la actuación de Mateo en la obra escolar y el último proyecto de arte de Lucía. Escuchó con la atención de alguien genuinamente interesado,
en lugar de alguien que cumple una obligación. Y la señora de la Vega, quizás escuchando algo diferente en su voz, habló más abiertamente de lo que lo había hecho en meses sobre las preguntas de los niños sobre su padre, su deseo de pasar más tiempo con él, su necesidad de sentirse conectados con el padre que aún tenían. La conversación terminó con planes para que los niños pasaran la Navidad en la mansión. No una visita breve y formal, sino una estancia prolongada que les permitiría redescubrir su hogar y su relación con su padre. Cuando Alejandro colgó el teléfono, sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sofía. Anticipación por el futuro, en lugar de mera resistencia al presente. La influencia de Elena en la casa comenzó a manifestarse de maneras sutiles y significativas. Convenció a doña Carmen de preparar algunas de las comidas favoritas de los niños para su visita navideña. No solo las elaboradas preparaciones gourmet que parecían impresionantes, sino las comidas reconfortantes que realmente traían placer. Pizza casera, galletas con chispas de chocolate, panqueques con formas de animales. Le sugirió al señor Ramiro que el comedor formal podría ser demasiado intimidante para las comidas familiares diarias, proponiendo en cambio que prepararan el desayunador como un espacio para comer más íntimo donde la conversación pudiera fluir naturalmente. Pero quizás lo más importante, Elena ayudó a Alejandro a comprender que sus hijos no necesitaban experiencias perfectas o entretenimiento caro. Necesitaban que su padre estuviera auténticamente presente, que mostrara interés en sus pensamientos y sentimientos, que creara un espacio para los momentos ordinarios que realmente constituyen la vida familiar. Compartió historias de su propia experiencia como madre, no como consejo, sino como ejemplos de cómo el amor podía expresarse a través de la atención en lugar de la extravagancia, a través de la constancia en lugar de grandes gestos. A medida que se acercaba la Navidad, la mansión comenzó a sentirse más viva de lo que lo había estado desde la muerte de Sofía. Alejandro trabajó con Elena para decorar la casa, no con las exhibiciones navideñas profesionales que el dinero podía comprar, sino con adornos y tradiciones que tenían un significado personal. Recuperaron cajas del almacén que contenían decoraciones que los niños habían hecho en la escuela, calcetines que Sofía había bordado con el nombre de cada miembro de la familia, álbumes de fotos que documentaban las mañanas de Navidad cuando la familia había estado completa y feliz. Abrir esas cajas fue emocionalmente difícil para Alejandro. Cada adorno y fotografía, un recordatorio de lo que se había perdido. Pero la presencia de Elena le proporcionó a alguien que entendía tanto el dolor como la necesidad de recordar. Ella le ayudó a ver que honrar la memoria de Sofía no requería preservar la casa como un santuario a su ausencia, sino continuar las tradiciones y valores que habían hecho especial a su familia, adaptándolos para que encajaran en la familia que aún existía. La semana antes de Navidad, Mateo y Lucía llegaron para lo que todos esperaban que fuera un tipo de visita diferente. En lugar del horario formal de actividades planificadas que había caracterizado las estancias anteriores, Alejandro había preparado lo que llamó tiempo flexible, horas y días en los que simplemente podían estar juntos sin agenda ni actuación. Elena observó su reencuentro desde la ventana de la cocina, notando cómo los niños parecían más relajados, cómo el abrazo de Alejandro duraba más y se sentía más natural, cómo los tres parecían estar genuinamente felices de verse. Esta visita navideña se desarrolló con el tipo de calidez orgánica que Elena recordaba de sus propias celebraciones familiares. Hubo momentos de tristeza, ciertamente. La ausencia de Sofía se sentía más intensamente durante las festividades que habían sido
su época favorita del año. Pero también hubo momentos de alegría genuina. Mateo enseñándole a su padre un juego de cartas que había aprendido en la escuela. Lucía insistiendo en que todos participaran en un show de talentos que organizó en la sala de estar. Alejandro leyendo cuentos antes de dormir con voces que hacían reír a su hija y que su hijo fingiera que era demasiado mayor para esas cosas mientras claramente disfrutaba cada momento. Elena se encontró siendo parte integral de estas experiencias, no como una sirvienta, sino como alguien que se había convertido, casi sin que nadie se diera cuenta, en parte del sistema de apoyo de la familia. Sabía cómo le gustaban a Mateo sus sándwiches cortados y que Lucía prefería su leche ligeramente tibia. Recordaba que Alejandro tomaba su café solo por la mañana, pero disfrutaba de crema en su taza de la tarde. Notaba cuando alguien parecía triste o abrumado y encontraba pequeñas formas de ofrecer consuelo, un bocadillo favorito, una sugerencia amable de actividad, el tipo de atención que hacía que cada persona se sintiera vista y valorada. En Nochebuena, mientras Elena se preparaba para irse a su propia modesta celebración en el apartamento de su sobrina en la colonia Narvarte, Alejandro le pidió que se quedara a cenar. La petición la sorprendió, no solo porque violaba los cuidadosos límites que típicamente existían entre empleadores y trabajadores domésticos, sino porque representaba un reconocimiento de que se había convertido en algo más que alguien que mantenía su casa. Era alguien que le había ayudado a recordar cómo vivir en ella. «No quiero entrometerme en su tiempo familiar», dijo Elena, conmovida por la invitación, pero insegura de aceptarla. «No te entrometes», respondió Alejandro, y en su voz escuchó algo que había estado ausente durante 2 años, certeza sobre algo que le importaba. «Nos has ayudado a recordar cómo ser una familia. Nos gustaría que fueras parte de eso, si estás dispuesta». La cena de Nochebuena que siguió fue diferente a cualquier comida que Elena hubiera compartido con un empleador, pero también fue diferente a cualquier comida que la familia Garza hubiera compartido desde la muerte de Sofía. En lugar de cubiertos formales y conversaciones forzadas, se reunieron alrededor de la mesa del desayunador con platos desiguales y risas fáciles. Mateo contó historias sobre sus compañeros de clase. Lucía demostró el baile que estaba aprendiendo en 1900, clases extraescolares, y Alejandro compartió recuerdos de otras nochebuenas cuando Sofía había insistido en abrir un regalo temprano, siempre pijamas a juego que toda la familia usaría mientras veían películas navideñas. Mientras hablaban, reían y compartían comida que sabía mejor porque se consumía en compañía de personas que genuinamente disfrutaban de la presencia de los demás. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando algo que había ayudado a crear. Una familia aprendiendo a sanar junta en lugar de sufrir en aislamiento. Su papel en su recuperación no había sido dramático ni obvio. Simplemente había proporcionado una presencia constante, una sabiduría gentil y el tipo de cuidado que notaba lo que la gente necesitaba antes de que tuvieran que pedirlo. Pero la curación, sabía Elena por su propia experiencia, nunca es una línea recta. El progreso puede ser interrumpido por contratiempos, la esperanza puede ser desafiada por el miedo, y el coraje para amar de nuevo puede flaquear cuando se enfrenta a recordatorios de pérdidas anteriores. La prueba del vínculo recuperado de la familia Garza no llegaría en la atmósfera mágica de la Navidad, sino en los días ordinarios en que las buenas intenciones tenían que competir con viejos hábitos y nuevos desafíos. Esa prueba llegó en enero, cuando Mateo y Lucía regresaron a la casa de su abuela y a los horarios escolares regulares, y Alejandro volvió a las demandas de negocios que habían consumido su atención durante 2 años.
El riesgo era que estos cambios positivos resultaran temporales, que la familia volviera a caer en los patrones de distancia cuidadosa y protección emocional que el duelo les había enseñado a mantener. Elena observó con ansiedad cómo las llamadas de Alejandro a los niños se volvían menos frecuentes, cómo sus comidas volvían a su despacho, cómo el piano volvía a guardar silencio por las noches. La crisis que determinaría si la curación de la familia Garza era real o simplemente una fantasía navideña llegó en una tarde lluviosa de febrero, cuando Elena descubrió algo que cambió todo lo que creía saber sobre su empleador y su lugar en su hogar. Estaba limpiando el despacho de Alejandro, organizando papeles que se habían acumulado durante semanas de intensa concentración en una importante adquisición inmobiliaria, cuando descubrió una carpeta que había estado enterrada bajo informes trimestrales y estados de inversión. La carpeta contenía planos arquitectónicos de una modesta casa en la colonia Roma, no una mansión o una propiedad de lujo, sino una simple casa de 2 dormitorios con un pequeño jardín y una vista de la ciudad. Adjuntos a los planos había registros de propiedad que mostraban que Alejandro había comprado esta casa 6 meses antes, junto con correspondencia con contratistas sobre renovaciones y mejoras. Pero lo más impactante de todo era una carta, escrita con la cuidadosa caligrafía de Alejandro, dirigida a Elena García. La carta explicaba que Alejandro había notado el largo viaje de Elena desde la Doctores, su evidente agotamiento por trabajar en múltiples empleos para poder pagar el alquiler en el mercado cada vez más caro de la Ciudad de México, su tranquila dignidad frente a las dificultades financieras que su riqueza podía resolver fácilmente. Había comprado la casa como un regalo, no por lástima, sino por gratitud por la forma en que ella había ayudado a su familia a redescubrirse a sí misma. Las renovaciones estaban casi completas, escribió, y había estado planeando presentarle la escritura como una sorpresa. Una forma de asegurar que alguien que había dado tanto a los demás tuviera seguridad y comodidad para sí misma. Elena se sentó en la silla del despacho de Alejandro, sosteniendo la carta en manos que temblaban con emociones demasiado complejas para nombrar. Había pasado toda su vida adulta, trabajando para la comodidad de otras personas mientras la suya permanecía precaria. Había aceptado que la seguridad era algo que poseían otras personas, que su papel era proporcionar estabilidad a las familias sin alcanzarla nunca del todo para sí misma. La idea de que alguien, especialmente alguien de un mundo tan diferente al suyo, hubiera notado sus luchas y hubiera elegido abordarlas, se sentía casi demasiado extraordinaria para creerla. Pero mientras estudiaba los planos arquitectónicos, imaginándose en un hogar que nunca podría perder por un desalojo o el aumento del alquiler, Elena también experimentó algo inesperado: la duda. ¿Por qué se sentiría Alejandro obligado a hacer un gesto tan enorme? ¿Qué esperaba a cambio? ¿Era esto generosidad o manipulación, gratitud o culpa? Su experiencia con los ricos le había enseñado que los regalos a menudo venían con hilos invisibles atados, que la amabilidad de los empleadores podía ser retirada tan fácilmente como se concedía. Cuando Alejandro regresó de su reunión de negocios esa tarde, encontró a Elena esperando en su despacho con la carpeta extendida sobre su escritorio. Su expresión era ilegible, ni agradecida ni enojada, sino algo más complejo que lo puso inmediatamente a la defensiva. Había esperado sorpresa, quizás lágrimas de felicidad, ciertamente aprecio por su generosidad. En cambio, Elena lo miró con la evaluación cuidadosa de alguien que intenta resolver un problema que no sabía que existía. «Señora García», comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué haría esto?». La franqueza de su pregunta lo tomó por sorpresa.
Había ensayado explicaciones sobre mostrar aprecio por un servicio excelente, sobre reconocer sus contribuciones al bienestar de su familia, sobre tener los medios para marcar una diferencia en la vida de alguien y, por lo tanto, tener la obligación de hacerlo. Pero frente a la mirada firme de Elena, estas respuestas preparadas se sintieron inadecuadas. «Porque nos salvaste», dijo finalmente, la verdad emergiendo sin editar ni suavizar. «Cuando viniste a trabajar aquí, mis hijos y yo éramos extraños el uno para el otro. Estaba tan enterrado en el duelo que no podía ver más allá de mi propio dolor para darme cuenta de que necesitaban a su padre. Me ayudaste a recordar cómo estar presente, cómo prestar atención, cómo amarlos de maneras que realmente pudieran recibir. Eso vale más de lo que el dinero puede medir». Elena escuchó su explicación, pero su expresión permaneció cautelosa. Había escuchado discursos similares antes, de empleadores que querían explicar su generosidad en términos que los hicieran sentir bien consigo mismos. Pero había algo en la voz de Alejandro, una vulnerabilidad que sugería que le estaba diciendo la verdad en lugar de decirle lo que creía que ella quería escuchar, que la hizo considerar sus palabras más cuidadosamente. «Aprecio lo que está tratando de hacer», dijo lentamente. «Pero necesito que entienda algo. No ayudé a su familia porque quisiera algo de usted. Lo hice porque necesitaban ayuda, y yo sabía cómo ayudarlos. Eso es quien soy, no lo que hago por una recompensa». Sus palabras dolieron porque implicaban que su gesto estaba de alguna manera corrompido por la suposición que había malinterpretado sus motivaciones y por lo tanto su respuesta a ellas. Pero mientras Alejandro consideraba lo que ella estaba diciendo, comenzó a entender que la preocupación de Elena no era por el regalo en sí, sino por lo que sugería sobre su percepción de su relación. «¿Crees que estoy tratando de comprar tu amistad?», dijo, y no fue realmente una pregunta. «Creo que eres un buen hombre que está acostumbrado a resolver problemas con dinero», respondió Elena. «Pero algunas cosas no se pueden comprar. El respeto no se puede comprar. La confianza se tiene que ganar. Y el amor verdadero es algo que das porque lo tienes para dar, no porque esperes algo a cambio». Se sentaron en silencio durante varios minutos, la carpeta de los planos de la casa extendida entre ellos como evidencia en un caso que ambos intentaban entender. Finalmente, Alejandro habló de nuevo, su voz más baja que antes. «Quédate con la casa», dijo. «No por nada que hayas hecho por mí, sino porque todos merecen tener un lugar que no puedan perder, un hogar que les pertenezca. Si decides quedarte y seguir trabajando aquí, estaré agradecido. Si decides irte y encontrar otro puesto, lo entenderé. La casa es tuya, independientemente de lo que decidas». Elena lo miró durante un largo momento, viendo no al empleador rico que tenía el poder de cambiar su vida con una firma, sino al hombre que había aprendido a escuchar lo que la gente realmente necesitaba, en lugar de asumir que sabía lo que deberían querer. Esta era la persona que había vislumbrado en momentos tranquilos durante los últimos meses, alguien cuya riqueza nunca había corrompido su capacidad de reconocer la conexión humana genuina cuando se le ofrecía. «Lo pensaré», dijo, lo cual no fue ni aceptación ni rechazo, sino algo más honesto. El reconocimiento de que una decisión tan significativa requería tiempo y consideración, que la gratitud y la sabiduría no siempre se alineaban perfectamente. Durante la semana siguiente, Elena se encontró imaginando una vida diferente, una en la que podría dejar de preocuparse por los aumentos de alquiler y los avisos de desalojo, en la que podría invitar a sus propios hijos a visitarla en una casa que realmente poseía, donde la seguridad era algo que poseía en lugar de algo que proporcionaba a los demás. La idea era embriagadora y aterradora en igual medida.
La independencia financiera cambiaría no solo sus circunstancias, sino su identidad, transformándola de alguien que servía a otros por necesidad a alguien que elegía su trabajo por su propia satisfacción. Pero mientras caminaba por la casa de la colonia Roma que Alejandro había comprado para ella, viendo la cuidadosa atención a los detalles que la harían sentir cómoda, una cocina con ventanas orientadas al este para captar la luz de la mañana, un baño con barras de apoyo instaladas por seguridad, un pequeño espacio de jardín donde podría cultivar las hierbas y verduras que siempre había querido, pero nunca tuvo espacio para. Elena entendió que este regalo no provenía de la obligación o la manipulación, sino del reconocimiento genuino de su humanidad. La decisión que tomó la sorprendió incluso a ella misma. Eligió aceptar la casa, pero también continuar trabajando para la familia Garza, no porque necesitara los ingresos para sobrevivir, sino porque había llegado a quererlos de la manera en que las personas se quieren cuando han superado dificultades juntas. Su relación con Alejandro evolucionó de empleador-empleada a algo más cercano a una amistad familiar. Dos adultos que se habían ayudado mutuamente a sanar de pérdidas imposibles y que eligieron continuar compartiendo sus vidas porque sacaban lo mejor el uno del otro. Las visitas de Mateo y Lucía se volvieron más frecuentes y relajadas a medida que llegaron a entender que la recuperación de su padre era real y duradera, que la familia que habían perdido cuando murió su madre se estaba reconstruyendo de una forma que honraba su memoria mientras les permitía a todos seguir adelante. Elena se convirtió en una figura fija en sus vidas, no un reemplazo de su madre, sino un tipo diferente de adulto amoroso cuya presencia añadía riqueza y estabilidad a su mundo. La mansión, que una vez se sintió como un mausoleo, se transformó gradualmente en un hogar que contenía tanto tristeza como alegría, tanto recuerdos de lo que se había perdido como esperanzas de lo que aún podría construirse. Alejandro aprendió a cocinar comidas sencillas para las visitas de sus hijos, no porque doña Carmen fuera inadecuada, sino porque quería proporcionar cuidado con sus propias manos. Elena le enseñó su receta de pastel de 3 leches, observando con diversión cómo este hombre que gestionaba carteras de inversión por valor de millones luchaba por dominar el tiempo requerido para un caramelo perfecto. En el segundo aniversario de la muerte de Sofía, en lugar de pasar el día en un duelo aislado como lo había hecho el año anterior, Alejandro invitó a Mateo, Lucía y Elena a unirse a él para visitar la tumba de Sofía. Trajeron flores del jardín de la mansión, rosas que habían vuelto a crecer más fuertes después de su periodo de abandono, y compartieron recuerdos que celebraban su vida en lugar de simplemente lamentar su muerte. Elena observó a la familia que había ayudado a sanar mientras estaban juntos, todavía tristes, pero ya no rotos, todavía extrañando a Sofía, pero ya no incapaces de imaginar la felicidad sin ella. Más tarde, esa noche, mientras se sentaban en la sala de estar donde Elena había escuchado por primera vez a Alejandro tocar el piano, él volvió al banco y comenzó las primeras notas de Para Elisa. Pero esta vez, en lugar de tocar solo, Mateo se unió a él en las teclas superiores mientras Lucía tarareaba, sus voces creando armonía a partir de la melodía, su presencia transformando el duelo solitario en un recuerdo compartido. Elena escuchaba desde su silla junto a la ventana, su corazón lleno de la satisfacción de presenciar un amor que había aprendido a incluir la pérdida sin ser destruido por ella. Pasaron los años, y la familia Garza continuó creciendo y cambiando de maneras que honraban tanto su pasado como su futuro. Mateo se graduó de la preparatoria y eligió asistir a la universidad en la Ciudad de México,
en parte para poder permanecer cerca de su padre y de Elena, quienes se habían convertido en familia en todas las formas que importaban. Lucía desarrolló sus talentos artísticos con el aliento de todos los adultos en su vida, creando pinturas y esculturas que decoraban la mansión con evidencia de creatividad y crecimiento continuos. La propia vida de Elena se expandió de maneras que nunca había imaginado posibles. Segura en su hermosa casa de la colonia Roma, pudo traer a sus propios hijos de regreso a la Ciudad de México, reuniendo a su familia después de años de separación necesaria, pero dolorosa. Continuó trabajando para los Garza no por desesperación financiera, sino por elección, tomando tiempo de vacaciones para viajar a lugares que solo había soñado visitar, persiguiendo intereses y amistades que habían sido imposibles cuando la supervivencia consumía toda su energía. Pero quizás la transformación más significativa fue en el propio Alejandro, quien aprendió que el verdadero valor de la riqueza no residía en su capacidad para aislarlo de las dificultades de la vida, sino en su poder para crear oportunidades de conexión humana genuina. Estableció fondos de becas para estudiantes de clase trabajadora, financió programas que proporcionaban capacitación laboral para trabajadores domésticos y utilizó sus conexiones comerciales para abogar por mejores condiciones laborales en las industrias de servicios. Su motivación no era la culpa ni la obligación, sino la gratitud. El reconocimiento de que la persona que había salvado a su familia provenía de un mundo que nunca se había molestado en entender, y que entender ese mundo lo había convertido en una mejor persona. En una mañana de primavera, 5 años después de que Elena entrara por primera vez por las puertas de la mansión, estaba de pie en el jardín que una vez había sido el orgullo de Sofía, ahora cuidado por jardineros profesionales, pero disfrutado por la familia extendida que había crecido alrededor de los cimientos de la pérdida y la sanación. Mateo estaba en casa de la universidad, enseñándole a su padre a usar las redes sociales para mantenerse conectado con amigos y compañeros de clase. Lucía estaba experimentando con la fotografía, capturando imágenes de flores y luz que revelaban el ojo de un artista para la belleza en los momentos ordinarios. Alejandro se acercó a Elena mientras ella estaba entre las rosas, que habían sobrevivido al abandono y florecido de nuevo con el cuidado adecuado. Ya no se parecía al hombre roto que la había contratado por necesidad en lugar de esperanza. Su rostro tenía líneas que hablaban tanto de risa como de tristeza. Su postura reflejaba una confianza que provenía de saber que era amado en lugar de simplemente necesitado. «Estaba pensando», dijo, sentándose a su lado en el banco del jardín, que se había convertido en su lugar tradicional para conversaciones importantes, «en lo que dijiste cuando te ofrecí la casa por primera vez, sobre cómo algunas cosas no se pueden comprar». Elena sonrió, recordando esa difícil conversación y cuánto habían aprendido todos desde entonces. «¿Y bien?» «Tenías razón», admitió. «No podía comprar tu amistad ni el amor de mi familia, pero pude reconocer su valor cuando se ofrecieron libremente, y pude elegir ser digno de ellos». Hizo una pausa, observando a sus hijos a través de la ventana de la cocina mientras preparaban el almuerzo juntos. Su fácil cooperación, un testimonio de los lazos que habían reconstruido juntos. Sofía siempre decía que la medida de una vida bien vivida no era lo que acumulabas, sino lo que cultivabas. Pasé 2 años tratando de preservar lo que había perdido en lugar de nutrir lo que todavía tenía. Gracias por ayudarme a recordar la diferencia. Elena se acercó y le dio una palmada en la mano, el gesto llevando 5 años de experiencias compartidas, desafíos superados y amor descubierto en lugares inesperados. «Nos ayudamos mutuamente», dijo simplemente.
Eso es lo que hacen las familias. Mientras se sentaban juntos en el jardín, rodeados de una belleza que había vuelto a crecer más fuerte después de casi perderse, Elena reflexionó sobre el viaje que los había llevado a todos a este momento. Había llegado a la mansión Garza como una mujer que limpiaba las casas de otras personas, mientras su propia vida permanecía pequeña y precaria. Se había encontrado formando parte de una familia que estaba aprendiendo a amar abiertamente de nuevo, maestra y alumna simultáneamente, dando y recibiendo cuidado en la compleja danza que ocurre cuando las personas eligen confiar sus corazones heridos el uno en el otro. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el jardín mientras la familia se preparaba para reunirse para el almuerzo, sus voces llevando la calidez fácil de las personas que sabían que eran amadas por quienes eran en lugar de por lo que podían proporcionar. Elena se levantó para unirse a ellos, comprendiendo que había encontrado algo más valioso que la seguridad, más precioso que la riqueza. Había encontrado un lugar al que pertenecía no porque la necesitaran, sino porque fue elegida, valorada y amada. ¿Y tú? ¿Alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin decirlo nunca? ¿Has sido la fuerza invisible que mantuvo unido el mundo de otra persona mientras el tuyo permanecía incierto? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita recordar que su dignidad, su sabiduría y su fuerza silenciosa importan más que cualquier cheque o título. Para más historias que honran a los héroes anónimos que mantienen nuestro mundo funcionando con gracia y amor, haz clic en el enlace de la descripción. Gracias por caminar este viaje emocional con nosotros. Nos vemos en la próxima historia donde la gente común descubre su extraordinario valor.